Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast 05. Ya estamos de vuelta una semana más y hoy nos encontramos con una persona muy importante en cuanto a medios de comunicación en la región San Martín. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Un saludo cordial. ¿Cómo estás, John? Gracias por invitarme a este programa, a este podcast, para poder conversar de todo un poco. Sí, es verdad, de todo un poco de su vida, un poco del trabajo de comunicaciones que ha tenido, un poco de coyuntura también, porque estamos pasando por un momento bien complicado en el país y en la región. Así es. Así que hay de todo para hablar. Silvia Quevedo, ¿cuántos años ya por Tarapoto? ¿Eres natural de Tarapoto? Sí, soy natural de Tarapoto. Tengo la bendición de haber nacido por acá y, bueno, como periodista, 25 años. 25 años de periodismo. Y tú tienes una carrera de periodista, pero tu familia se dedica a esto. O sea, no es que te nació así. Así es. En realidad, el ver a mi papá, pues desde que nací, en el hecho de estar siempre con el periódico, primero con la revista, ¿no? La revista El Tarapotino, que ha llegado a cumplir 50 años cuando mi papá estaba en vida, y ahora con el diario Voces, que también ha sido uno de sus sueños de mi papá, que eso sí lo continuamos, ¿no? Continuamos los hermanos, estamos continuando esta empresa, pero con mayor dedicación por parte de mi hermana Rosali, ¿no? Ella es la que está ahorita en la dirección y, bueno, es un sueño que continuamos, el sueño de mi papá. Es verdad, por cierto, en la memoria de don Julio Quevedo. Así es, Chávez. Chávez, ¿no? Bardales Chávez. Es no, los hijos. Su hermano, los hijos. Don Julio Quevedo desde siempre se dedicó a las comunicaciones en la región de San Martín. Es uno de los pioneros en San Martín en comunicaciones. Sí, mi papá ha sido profesor, ¿no? Era docente. Y por las circunstancias de la vida, él ha sido cesado del magisterio por haber estado en los sindicatos, ¿no? Entonces, estando ya como docente junto con otros docentes, porque antes no había la carrera de comunicaciones, empiezan a desarrollar diferentes actividades periodísticas, ¿no? Con don Eduardo González, el profesor Jorge Gardini y otros profesores que también empezaron a impulsar un programa de sindicalismo en las radios, ¿no? Y luego ya hacer noticieros, que también hizo radio, hizo televisión y bueno, en donde más se centró fue justamente en lo que es prensa escrita. En aquel entonces habían pocas radios. Habían pocas radios, estaba Tropical ya desde hace muchos años, estaba Radio San Martín que tenía una fuerza bastante importante y Radio Imagen, que son los que yo recuerdo, ¿no? Incluso mi papá también tuvo un proyecto de Radio Siglo XXI. Él fue el primer dueño, ¿no? Sí, lo recuerdo. Y después ya lo vendió. Y ahí hay muchas anécdotas. Yo estaba en el colegio, estábamos en la época del terrorismo, y habían cosas bastante interesantes, se podría decir, nada buenas, pero que periodísticamente nos interesa, pues, okay, ¿no? Entonces hemos estado viendo cómo trabajaba mi papá, saliendo con salvoconductos, viviendo como que más de cerca, porque siempre nos comentaba lo que sucedía con los temas de las incursiones de los terroristas. Entonces nosotros hemos crecido bien informados, podríamos decir, ¿no? Claro. Porque hemos vivido el toque de queda a las 6 de la tarde y no por una pandemia, sino por una plaga que es el terrorismo, ¿no? Ustedes ya lo tenían como práctica desde hace años, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos los sanmartinenses de aquella que teníamos, que ya crecíamos en los años 90, ¿no? 89, 90, cuando, bueno, nosotros vivimos en Morales, no había agua y entonces antes de las 6 ya teníamos que ir al río para poder bañarnos porque no teníamos agua. Estamos hablando del 89, 88 y pasaban pues la columna del MRTA por mi casa. Okay. Yo vivo en Morales, como te digo, en ese entonces no había tantas casas en la calle donde yo vivo y también pasaban pues el ejército, ¿no? Entonces era un encuentro. Y mi papá conocía, porque eran sus alumnos, tanto los del MRTA como los del ejército, ¿no? Claro. Entonces, cuando pasábamos, profe, y para nosotros era una cosa de que, wow. Pero son experiencias que creo que
el hecho de haber crecido en ese mundo de poder tener noticias, de repente algunas primicias que antes era bien difícil, no como ahora, que con el tema del internet es un poco más fácil, pero también hay que saber verificar la fuente, ¿no? Verificar la fuente, definitivamente. Porque a veces copiar, pegar y... Bueno, eso no es periodismo, es cualquier otra cosa. Sí, ¿no? Se ha visto varias cosas. Pero qué interesante que la semana pasada conversaba con un colega suyo, también comunicador, y también comenzamos hablando así de todo un poco, pero entró el terrorismo. En ese tiempo vivía por Tingo María, Hugo Ruiz, y por esa zona también ha atacado bastante el terrorismo. Entonces, desde esa época ellos, la comunicación, me decía él, era bien complicado, porque si hablabas algo, estabas en contra de o a favor de, no sabías, siempre estabas a la defensiva o cuidándote, ¿no? Es que el tiempo era bastante complicado y ahora el tema ideológico también se ha vuelto bastante intolerante, ¿no? Si tú no crees en lo que puedan estar haciendo ciertos grupos, ya te dicen que eres de la derecha bruta y achorada, ¿no? Y si crees en el otro lado, que eres un terrorista, ¿no? Es bastante complicado, la intolerancia está mucho más marcada en estos tiempos y es lo que podemos ver, ¿no? Y es lo que podemos ver exactamente en estos días, todo lo que estamos viviendo. Y toda esa época de un poco de estar con la información, de estar en contacto con la información, con tu papá, también verlo el día a día, ¿te impulsó a estudiar en periodismo? Yo creo que sí, siempre me ha llamado la atención, Él nos inculcaba bastante lo que es la lectura, ¿no? Por ejemplo, que un papá te regale en Navidad 18 tomos del Tesoro de la Juventud, que son 18 libros, ¿no? En donde habían diferentes temas, ¿no? Había literatura, había física, había geografía, había historia del mundo, había historia del Perú. Y lo tenemos ahí en casa, ¿no? ¿Y te lo leíste los 18 tomos? Siempre hemos estado leyendo, ¿no? Es que era súper interesante y llamativo. No teníamos otro modo de información, ¿no? Y entonces ya no teníamos la distracción que tenemos ahora, que es el internet. Yo sigo leyendo libros, pero me demoro más ahora que antes terminarlo, ¿no? Porque tenemos además todo el día. Ahora se cambian las noticias de un momento a otro, entonces tenemos que estar pendientes a eso y eso nos distrae bastante. Es verdad, son 18 tomos. 18 ahora entrégale a alguien 18 o en todo caso entrégale 18 páginas en PDF, va a ser complicado que lo termine de leer. Lamentablemente sí, pero lo que te puedo decir es que lo que puedo ver incluso con mi hija es que ya ellos tienen otras formas de leer, ¿no? Otras formas de leer a través justamente del internet, de los libros electrónicos. Que no leen mucho, es cierto. Muy pocos jóvenes, adolescentes, se interesan por leer algunas cosas. Y por enterarse de lo que está sucediendo y de repente preguntar en casa, ¿no? Yo creo que ese interés nace por cómo tú en casa desarrollas esos temas, ¿no? Entonces con los hijos ya vas conversando, vas viendo, vas diciendo, van teniendo ellos su propia opinión también. Entonces, analizar lo que sucede en nuestro país, en la vida cotidiana, en nuestras ciudades, es bien, bien importante. Y ahora han aparecido, ya hace algunos años atrás, audiolibros. ¿Te gusta el método de audiolibro? ¿No? No mucho. ¿No te adaptaste a eso? No. Sé que existen, a menos de que sea un tema de más, un tema no novelístico, lo puedo escuchar, ¿no? Para que me pueda decir de algunos temas, por ejemplo, de la carrera, de lo que es el periodismo, ética periodística, eso sí. Pero así una novela, un libro, pues de Vargas Llosa, de Isabel Allende, de Ángeles Mastretta, no podría escucharlo. Quizás sí, pero no he hecho el intento, no está dentro de mis intereses todavía. Es que te has acostumbrado a una forma de captar la información. En mi caso, comentaba también en un podcast anterior, en la primaria mi madre me leía el cuaderno y yo iba a clase y sacaba buenas notas, pero con lo que escuchaba a mi madre, ¿no? Y era mi forma de
de entender, ¿no? De nutrirme de la información. Y en la actualidad las redes, algunos dicen los jóvenes no leen. En mi caso sigo sustentando que los jóvenes leen más que antes. Pero ¿qué tipo de información lean? Ahí está el detalle. ¿Qué opinas en eso? Eso es definitivo, ¿no? Pero sin embargo no tengo mucha positividad en ese caso como tú, porque sí, pues, es que, a ver, el hecho de que estés vivo y seas una mala persona, no es igual que seas una persona íntegra, ¿no? Claro. Una persona, todos tenemos nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras metidas de pata, ¿no? Pero nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces yo más o menos por ahí lo veo, ¿no? Entonces un joven que sabe lo que está leyendo, que entiende lo que está leyendo y que es importante lo que está leyendo, enhorabuena. Porque si va a leer tontería y media no tiene sentido. Exacto. ¿No? En redes aparece de todo, ¿no? Hay de todo. ¿Y estudiaste comunicaciones acá en San Martín? No, estudié en Bausat y Mesa en Lima. Okay. Yo soy licenciada en periodismo. Estudié justo desde el año 93, 5 años, y el curso que más me apasionaba era sociología. Sociología. Sociología porque, bueno, justamente analizábamos el tema Perú, ¿no? Y cuando nos preguntaban y hacíamos trabajos, yo me apasionaba mucho con el tema de la violencia social, la violencia política, el terrorismo acá en nuestra región. Es que en 92, 93 estaba en esa etapa, claro, de cierre de congreso, claro, época fujimorista. Claro, entonces estábamos en toda la época de Fujimori, estábamos... Fujimori empezaba, pues, ¿no? Ya era 93, estaba en su tercer año de gobierno, y entonces teníamos historias de las capturas de los terroristas acá en San Martín. Entonces esas noticias yo las llevaba a la escuela, entonces se interesaban mucho porque yo vivía en la zona en donde teníamos directamente temas así, ¿no? Y de verdad que ese era el curso. Creo que si hubiera elegido otra carrera hubiera sido sociología. Sí. ¿Y qué te invitó, aparte de que tu padre ya estaba en comunicaciones en la región San Martín? Muchos estudiantes van a otras ciudades y terminan quedándose ahí haciendo su carrera. ¿Qué te invitó a regresar a la región? A ver, yo regresé en primer lugar porque estaba embarazada. Ok. Pero he tenido oportunidad de también poder regresar a la capital, pero he decidido quedarme, ¿no? He decidido quedarme justamente porque ya teníamos el proyecto con mi papá. He trabajado con él en la revista y empecé a hacer radio, ¿no? Empecé a hacer radio, me gustó. Empecé en imagen. Estuve un tiempito por ahí, luego seguía creciendo. En algún momento estuve como directora del periódico. Okay. Entonces creo que me gusta estar acá con todas sus limitaciones, con toda su falta de empatía de mucha gente. O sea, no quiero pensar en lo malo, sino siempre en lo bonito y en lo que podemos hacer por San Martín, que hay mucho por hacer, ¿no? Y si es que desde los medios de comunicación podemos hacer que algo cambie, enhorabuena. Qué bueno. Entonces, de en adelante te dedicaste a las comunicaciones, a trabajar en radio. Me gustaría conocer un poco, porque es difícil el tema de la revista, El Tarapotino. ¿Cómo nació? ¿Fue complicado trabajar el Tarapotino? Bueno, el Tarapotino nació incluso antes de que yo nazca, ¿no? Okay. Porque ha llegado a cumplir 50 años, todavía no llegó. No, empezó cuando mi papá ya estaba haciendo docencia, ¿no? Como te decía, que se han juntado algunos docentes, profesionales. Estaba incluso don Daniel Joral, el ahora notario, uh-huh. ¿No? Estuvieron otras personas, no recuerdo muy bien ahorita quiénes. Entonces son los que fundaron la revista, y luego ellos se alejaron por temas laborales, y el que se quedó ha sido mi papá, y continuó con otras personas también, ¿no? Con Ángel Chávez, con corresponsales en diferentes partes de la región. Y antes no era pues
te voy a enviar la noticia, y te va a llegar así inmediatamente como llega ahora, ¿no? Enviaban, escrito, como tipo carta, enviaban en sobres con las fotos, entonces sabían que sacarle fotolito a la foto. Es toda una historia que tendríamos que mostrarles a los jóvenes ahora para que entiendan cómo era hacer una revista. Era una máquina de escribir en donde escribías tiras y tiras y tiras de las columnas de la revista. Entonces eran unas máquinas electrónicas, las primeras que llegaban, que podías borrar, o sea, borrar una palabra mal escrita sin usar tu borrador. Borrar de la misma máquina era novedoso, pues, ¿no? Y así se iba. Ah, sí se podía borrar. Se podía borrar ya con las nuevas máquinas electrónicas que llegaban. Era una constante actualización de máquinas, de métodos de impresión, y de que incluso nosotros, por ejemplo, los fotolitos eran las placas que se hacían como una placa de radiografía para que sea de colores. O sea, eran 4 placas para que al momento de imprimir pase 4 veces la hoja, ¿no? Entonces, es una historia. Tendría que estar mirando, porque yo te estoy escuchando, me voy imaginando, pero no lo logro. De hecho ahora, que no lo lograrías entender, pero sí hay bastante historia en ¿Y las proceso. publicaciones hacían semanal? Porque al final fue mensual, ¿verdad? Primero empezó mensual. Después estuvo como un año, casi 2 años semanal. Pero el costo en papel siempre ha sido caro, ¿no? Entonces no se logró consolidar ello, porque normalmente el periodismo crítico es fastidioso para muchas instituciones públicas, ¿no? Que manejan presupuestos. Entonces siempre ha sido pues una piedra en el zapato. Así que éramos... hay mucha gente que ha hecho mucho dinero con el periodismo. Definitivamente. ¿No? Pero eso no ha sucedido con mi papá o con la familia, ¿no? Pero creo que es una satisfacción, porque nadie va a venir a enrostrarte. Ya nos han dicho que hasta fujimoristas, que nos han dado plata el fujimorismo, que nos han dado plata por acá, que por allá, que no sé cuántos, pero... esa tranquilidad tenemos, porque no podrían demostrar lo que dicen. Pero también el hecho de ser periodista, de ser comunicador, de transmitir información, hace de que estés a la vista de los demás, ¿no? A la opinión de todos. Entonces, si lo tomas a pecho todo lo que te dicen, hasta te puede afectar, ¿no? Pero por eso es importante la conciencia tranquila. Dice que es la mejor almohada que tenemos, ¿no? Nuestra conciencia tranquila. Así que seguimos. Yo vengo al periódico de repente apoyando, actualizando las redes sociales, viendo cosas que suceden en el momento para poder ayudar y no desligarme totalmente, porque yo estoy trabajando. Yo empecé a trabajar haciendo prensa, haciendo comunicaciones en el CETAR San Martín. Antes del gobierno regional. Con la señora Yolanda Rojas. ¿No? Luego trabajé con Juan Carlos del Águila, también en el CETAR. Y trabajé con el ingeniero Darwin del Águila en agricultura. Todo lo que es relaciones públicas, ¿no? Luego empecé ya a hacer periodismo. Más periodismo. He trabajado también en la municipalidad, en relaciones públicas, pero un trabajo que me ha marcado, ha sido muy corto, pero que me ha marcado mucho, es la Comisión de la Verdad. Trabajé en la Comisión de la Verdad, en donde se reforzó y recordé todo lo que ya había estado pasando. ¿2001, ¿no? 2002? El 2001. 2001, si no mal recuerdo. El 2001. Ha sido 4 meses, porque era en la toma de testimonios y era ya el informe final, ¿no? De la Comisión de la Verdad. Aquí en San Martín empezaron muy tarde. ¿Y cuál era tu función ahí? ¿El entrevistar? Yo entré como comunicadora primero, ¿no? Entonces nosotros convocábamos a la gente para que vayan a dar su testimonio. Y había tanta gente que iba a dar su testimonio que al final me capacitaron para también hacer toma de testimonios. Entonces, ahí he sentido el trabajo mucho más fuerte, más ligado y más interesante, ¿no? Escuchar a personas que, por ejemplo, mataron a mi madre, mataron a mi padre. Bastante. Alguna historia que te haya impactado, o sea, porque es estar cara a cara con la persona afectada. Y era gente, pues, que le había pasado el 90, el 91,
y que estaba hablando del 2001 y lloraba como si hubiera sido ayer. Claro. ¿No? Recuerdo, a ver, te cuento uno, porque hay tantos, ¿no? Que estaba, cuando fuimos a hacer la toma de testimonios en Tabalosos. Una señorita, cuando ya ingresa el MRTA, su mamá le manda a Juanjuy a la casa de sus hermanos, ¿no? Diciendo que va a estar mejor, pero fue secuestrada por Sendero. Entonces en Juanjuy estaba Sendero, que era mucho más radical que el MRTA, ¿no? Ella ha sido secuestrada, le llevaron a un cerro que no sabe ni dónde es, pero logró, ella dice, yo creo que me dejaron ir porque no les he servido. Okay. Porque le querían enseñar y adoctrinar a matar a gente. Y ella cada vez que agarraba un cuchillo se desmayaba. Okay. ¿Ya? O ya se hacía la desmayada, ¿no? Porque no podía, o se le venían las náuseas, se le venía todo, se mareaba y se caía. Y la dejaron. Pero vio cómo mataban a gente viva, cómo los descuartizaban, ¿no? Y los botaban por un cerro, había como una fosa común. Qué increíble. ¿No? Entonces ella logra escaparse y a los 2 días que estuvo en la orilla del río, un señor la rescata, que estaba en su canoa. 2 días en la orilla del río. Sobreviviendo ahí. Y regresó. Y esa es la historia que me contó, ¿no? Como hay varias, ¿no? Una señora en Bellavista, cuando te ibas a dar el testimonio, cuando la gente iba a dar su testimonio, tenía que llevar una foto, cualquier foto de su familiar para que puedan de repente, algún día, cuando hacen algunas excavaciones, los puedan encontrar, ¿no? Y la señora llevó un cuadro, así de esos cuadros que te pintaban antes, y que los ponías en la sala, ese cuadro llevó. No, a ese cuadro le teníamos que tomar foto y llevó una gallina para regalarnos. Y nosotros no podíamos recibir ningún tipo de regalos porque era el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Y la señora decía, ¿pero cómo voy a llevar? Entonces, te compramos. Sin mala intención también, ¿no? Claro, ella no decía como pero tú sabes cómo es la gente aquí en la selva. Y es lo propio de la comunidad. No, entonces, bueno, le compramos la gallina al final para que no lo lleve de vuelta. Pero son historias así que nos ha tocado experimentar, que para mí, como te digo, ha sido algo bastante interesante, y al final nos llevaron a todos a Lima para presentar el informe final. Claro. Se hicieron audiencias acá presenciales con las víctimas de la violencia política, ¿no? Y también he llegado a entrevistar el otro lado, ¿no? A un ex militar. Y el militar me decía, pero entiéndame, si yo no los mataba, ellos me mataban a mí. Exacto. ¿No? Entonces, esa historia hemos vivido en nuestro país, ¿no? Y esperemos que no vuelva nunca. Esperemos que no, y ese documento está ahí. Yo fui a ver como que hay como un museo en Lima donde vas paso a paso viendo y la verdad es... Claro, el lugar de la memoria. Sí. Es fuerte llegar ahí. Aunque no lo creas, también he vivido esa parte. O sea, han habido balaceras en mi cabeza por la zona del Alto Mayo, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Algunos dicen que estos grupos terroristas, que son 2, no quiero decir mucho la palabra porque si no me van a banear ahí. Los Cumpas, ahí está. Los Cumpas con el otro bando que estaba por Tocache, eran más peligrosos. Es lo que... Eran más sanguinarios. Claro, es lo que dice el informe final, ¿no? Es lo que dice el informe final. Y también, pues, lamentablemente, hemos visto los excesos y los asesinatos por parte del Estado, ¿no? Por parte de los representantes del Estado, que eran los militares, ¿no? En Ayacucho, cuando yo estuve en Ayacucho antes de la pandemia, y este año, el próximo año, el 2023, se cumplen 40 años del asesinato de los periodistas en Uchurajay. Es por eso que fui la vez pasada también, y este año volveremos a hacer ese recorrido. Pero en Ayacucho se siente todavía mucha desconfianza de la gente en ese sentido. Hay mucha gente que ha tenido que dejar su ciudad, ha tenido que dejar su familia, por el simplemente hecho de vivir en Ayacucho era bastante peligroso para ellos, ¿no? Y en Uchuracay es una comunidad que ha tenido que ser, ponerlo en otro lado, para que puedan seguir viviendo, porque ya había sido tomado
por el terrorismo, ¿no? Entonces los periodistas cuando fueron a Uchuracay a ver la situación, no solamente encontraron eso, sino también encontraron el tema de los abusos por parte de las autoridades militares, es lo que dice también el informe, ¿no? Pero esa 40 años que se van a recordar el 2023 de esa muerte y que no se tiene que olvidar. Jamás. No, y no se tiene que olvidar, y no tenemos que olvidar nada de lo que ha pasado en nuestro país. Eso es importante. Esta muerte, estos atentados contra los periodistas ha calado mucho en la población también y los medios de comunicación. Antes de ayer creo, el Perú está convulsionado ahorita. Así es. Estamos, la verdad que es lamentable, ¿no? Es lamentable. Ayer hubo atentados para medios de comunicación, para periodistas. Para terminar esta pregunta, el diario Voces, que ahora ya comenzamos a hablar del diario Voces, nos vas a contar un poco cómo nació, pero ¿ha sufrido algún tipo de atentado o el mismo, la revista? Sí, el diario Voces, no recuerdo exactamente el año, has tenido un atentado con una bomba molotov. Que si no había nadie en la oficina, eran como la 1, 2 de la mañana, y que si no había nadie en la oficina, porque acá trabaja la gente hasta las 4, 5 de la mañana. Acá no duermen. No, acá son diferentes turnos, diferentes personas, ¿no? Entonces, si no hubiera habido nadie, esto se incendiaba. Tenemos papel, tenemos gasolina, tenemos las tintas, todo es inflamable, ¿no? Entonces... hasta la información. Entonces teníamos a personas, a trabajadores acá, que teníamos nuestro incinerador y lograron apagar el fuego con eso, ¿no? Que nunca les habíamos enseñado, eso es un gran problema tampoco, que nunca les enseñamos a utilizar. Lo utilizaron, bueno, porque ahí estaba y claro. Ya. Y felizmente lograron apagar el fuego y los vecinos también vinieron, ayudaron con arena, por acá pues arena, todo está asfaltado, pero igual no sé de dónde sacaron arena, el agua supuestamente, y todo eso. Y supuestamente, ¿cuál fue el motivo y quiénes fueron? ¿Lograron identificar? Nosotros sospechamos, pero prefiero ni decirlo porque tú sabes que mientras no haya las pruebas contundentes, porque incluso la policía archivó el caso. Okay. Porque no encontró pruebas. Pero ha sido en un momento de elecciones políticas congresales que había mucha crítica hacia un candidato. Okay. Pero nunca se logró saber quién ha sido el directo. Ustedes más o menos tienen nociones, pero en el Perú y en todo lugar, si no tienes pruebas concisas de quiénes fueron, es complicado poder Habían amenazas por el teléfono que le hacían a Lenin cuando él estaba de director, pero no se ha podido determinar quién ha sido definitivamente. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4. 4 hermanos. Sí. ¿Y los 4 se dedican a comunicaciones? Sí, Lenin está haciendo ahora documentales de medio ambiente. Él empezó también con el periódico, pero está haciendo ahora ya documentales de medio ambiente. Ahorita está por Pucallpa, ¿no? Okay. Viendo temas de comunidades indígenas. Eso es su fuerte. Y bueno, Julio está haciendo periodismo, también está trabajando en una institución pública ahorita, pero también viene al periódico, ¿no? Yeah. La que está 100% en el periódico es Rosali. Rosali, son 4 hermanas, 4 hermanos que ya se dedicaron al periodismo, porque lamentablemente tu papá pues cumplió un siglo importante de vida y les dejó pues este legado, ¿no? Así es, y lo seguimos con mucha responsabilidad, tal como él nos ha enseñado, ¿no? Y para ti, al parecer, ¿te gusta más estar en instituciones públicas o qué es lo que más... O sea, ¿cuál te parece más práctico a ti? Me gusta estar en periodismo. En periodismo. Ya no sabes cómo extraño hacerlo, pero lamentablemente del periodismo nomás no puedes vivir. Sí. ¿No? Entonces, como te dije, ¿no? En las mañanas estoy todo el día en la institución pública y si es que es necesario también en las tardes, porque igual, o sea, yo puedo no estar ahí, pero igual estamos mandando información desde cualquier parte, ¿no? Y vengo acá al periódico también a apoyar, para no desvincularme totalmente. Es verdad, ¿no? Lo que dices. Hace unos años te contaba que intenté y escapé porque dije, no, aquí no, de acá no soy. O sea, puedo hacerlo como hobby, como esto, ¿no? Hablar, conversar, pero de ahí hay que dedicarse de lleno.
Así hay que dedicarse de lleno y es bonito porque vas descubriendo cosas y lo más bonito es que lo que tú has hecho en la radio ha ayudado a que de alguna u otra forma no se continúe, por ejemplo, con un proyecto que en vez de beneficiar va a perjudicar a esa sociedad y lo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, esta carretera de Chasuta a Curillacu, que no hay cuando termine, la empresa debe y esta empresa sigue ganando licitaciones, ¿no? Son las mismas empresas, al parecer, que dan la vuelta. Pues se dan la vuelta y hacen diferentes consorcios, ¿no? O también la satisfacción quizá es cuando ves los apoyos sociales, cuando la gente llama, apoya. Así es. Entonces, y eso lo he vivido mucho en Radio Tropical cuando estaba con Glenda. Sí. ¿No? Hasta hemos llorado cuando han habido casos de violaciones a menores, porque tenemos hijas, tenemos hijos, ¿no? Y de solo pensar que podríamos estar viviendo eso era terrible, ¿no? Y lo que sí hay que reconocer siempre es el trabajo de la señora Pinchi, que de Manos Unidas. Miriam Pinchi, sí, de Manos Unidas, que gracias a ella, y se nota que su trabajo es totalmente altruista, no busca otra cosa, se ha logrado el apoyo a mucha gente y se sigue logrando, ¿no? Mira, la verdad que esta parte de verdad me gusta que lo toques con el tema de la señora de Manos Unidas, porque un poco conozco cómo empezó. Yo justo hice ese tema de reportero de campo el 2010, por ahí 9, cuando ella empezó. Y aparte de la señora Miriam, que ya tiene el nombre y se lo ha ganado muy bien, son los comunicadores que lo acompañan. Nadie habla de ellos. Así ¿no? es, y ella pide que lo acompañen porque ella quiere demostrar que todo lo que ha recaudado es entregado, no tiene otro interés. Exacto. Y ya se lo ha entendido así, ¿no? Entonces, uno de ellos es Hugo Anteparra, que siempre está con ella, y así otros comunicadores que lo acompañan siempre. Siempre le acompañaba, está Yur, está Jean en aquel entonces. ¿Quién más estaba por ahí? Bueno, hay varios de campo que ¿a ti te gusta el reportero de campo estar ahí? Sí, me ha gustado. Sacrificado, me ha gustado y es que yo creo que vamos etapas, ¿no? Sí, ¿no? Que vamos etapas y hemos hecho calle, hemos estado en conferencias de prensa, hemos estado en diferentes, en viajes, en comisiones, y eso es bonito cuando te vas a hacer comisión, por ejemplo. Recuerdo mucho cuando íbamos con el tema de cacao, cuando nos íbamos a Juanjuy, que nos invitaban los alcaldes, ¿no? Recuerdo cuando fui al Parque Nacional del Río Abiseo, conocí el Parque Nacional del Río Abiseo, conocí el Breo, ¿no? Entonces, todo invitado, ¿no? Porque claro, un viaje a esos, un tour, está como 400 soles por persona. ¿Y para periodista? Y yo tengo la satisfacción de decir, yo medio gratis, ¿no? Pero por el trabajo que desarrollamos y que recuerdo nos fuimos con unas reporteras de Latina y hacíamos la ruta del cacao, ¿no? Entonces, y estábamos por esa zona del Parque Nacional del Río Abiseo, estábamos en el Breo y nos fuimos también a la concesión había una concesión Pilco, se llamaba la zona de donde era su punto de concentración. Y es bastante interesante ver todo lo que están logrando, ¿no? Con una concesión desarrollada adecuadamente. Esas son una de las satisfacciones de ser comunicador, ¿no? Hace unos días en el Mundial veía como un comunicador muy joven, no recuerdo su nombre, está en el Mundial de Latina y comentaba, yo estoy súper agradecido, decía, porque con mi plata jamás hubiera llegado a un mundial. Y mírame ahora, estoy saludando en árabe, creo que se habla allá, despidiéndome en árabe, conversando, conociendo. Hay un museo en Qatar. Entró ahí y decía, yo en la vida voy a entrar con mi propia plata acá. Entonces, como que esas satisfacciones también, el ser comunicador, ayuda mucho, sí, ¿no? Yo he logrado, siendo dirigente también de la Asociación Nacional de Periodistas, he logrado hacer algunos viajes internacionales que te daban la facilidad de pagar todo el pasaje y allá te daban el alojamiento y te daban la comida y la capacitación encima, ¿no? Okay. Entonces he logrado, tengo esa satisfacción también de haber estado por México, estuve en El Salvador, en Colombia,
en Brasil, ¿no? Entonces, sitios en que el simplemente hecho de salir de nuestro país como que te da también otras visiones, ¿no? Como me gustaría que eso también se replique en el país, ¿no? Y eso nos nutre mucho este El tipo de regresar experiencias. y aplicar algo de lo que has aprendido es crecer, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Por ejemplo, hay un tema que no se le toma mucho interés todavía, al menos acá en San Martín, que es la cobertura informativa de temas de género, ¿no? De temas de mujer, de temas de violación de los derechos de las mujeres. Seguimos haciendo el tema de que la mataron por celos. O sea, nadie mata por celos, sino porque esa persona está mal, es un feminicida, ¿no? Y hay un tema que espero que alguna vez dejemos de escuchar, es que cuando dicen los titulares, y lo seguimos viendo, por ejemplo, el kilo del pollo, el precio del kilo del pollo sigue subiendo, y las amas de casa muestran su preocupación, ¿no? Sí. O sea, ya debemos dejar de pensar que el tema doméstico es exclusivo de mujeres, ¿no? Sí. Si queremos crear nuevas masculinidades, tenemos que empezar nosotros como periodistas a dejar de usar ese lenguaje. Yo escucho todavía y se sigue escuchando, es verdad. Yo escucho, es verdad. ¿no? Entonces, el periodista, así como cualquier otra carrera, la capacitación, el ir cambiando para bien, debe ser permanente, ¿no? Permanente, totalmente. Porque sinceramente, te soy sincero, veo muchos comunicadores y en otras carreras, pero ahora que hablamos de comunicadores, los mismos formatos, las mismas formas, las mismas preguntas. No sé, la verdad que yo a veces miro un medio de comunicación y digo, ya, pero, ¿no? En una de mis capacitaciones, y en una de las primeras, cuando hacemos redacción periodística, el profesor, cuando ya hice mi licenciatura, el profesor, y lo recuerdo mucho, cuando escribías una nota, escriban una nota en Lince hay de un tema que sucede en el sitio donde viven. Yo estaba en Lince en ese entonces y había una desparasitación de perros. No, hice mi nota y todo eso, y me dice, vuelve a hacerla. Pero profesor, al menos dígame dónde está mal, ¿no? ¿Qué puedo rescatar? No vale nada, vuelve a hacerla. Okay. Yo lloraba con ese profesor, pero me ha enseñado mucho. El curso de actualización periodística para lograr el título era de un mes. De 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos de 8 de la mañana a 1. Es pedagógico eso. Pero ¿por qué? Porque es un curso avanzado, intensivo. Okay. Porque si no querías eso, tenías que seguir tus 6 meses del curso, ¿no? Claro. Pero yo opté por eso, ya estaba trabajando, ya tenía un hijo, tenía que avanzar, ¿no? Entonces eso era lo que me motivó a hacer ese curso. ¿Y por qué te hizo hacer de nuevo? O sea, ¿no te dio ningún motivo? No, lo hice otra vez y me dijo, has mejorado. Pero no te dijo por qué. No me dijo por qué. Esto sí es una nota, me ha dicho. Lo que has hecho anterior, pero no le hubieras votado, pues, profe, para ver. Si no valía, ¿qué ibas a ver? Me decía, ¿no? Y eso es uno de los profesores que yo más recuerdo. Más, cuando programamos cursos de capacitación aquí en Tarapoto, lo trajimos. Okay. Lo trajimos al profesor Ramos de la Flor, Jorge Ramos de la Flor, ¿no? Es un gran profesor en redacción periodística, a quien le tengo mucho cariño, mucho recuerdo, y y toda la gente que se dio con él coincide conmigo. Ha sufrido, pero ha aprendido. ¿Los profesores más rudos son los que más recuerdas? Sí, yo creo que sí. En el colegio el profesor Pretel. Okay. El profesor Severiano Pretel. El papá de los amigos Pretel, okay. sí. Él, por ejemplo, era un profesor contra super archi, así, Hitler, ¿ya? Okay. En nuestros tiempos, ¿no? Pero hemos aprendido bastante. Yeah. Él enseñaba educación cívica, lo que ya no hay ahora. Y hemos aprendido bastante con él. ¿Te han hecho arrodillar en chapitas? No. Okay. No he llegado a eso. Creo que cuando yo ya estuve en el colegio, porque era lo normal escuchar eso de la Virgen Dolorosa, okay. Pero yo ya no llegué a eso, ¿no?
Mira, claro, yo estudié en un pueblo, entonces como que la educación es diferente de la ciudad a los pueblos. Es más, hace 4 o 5 años trabajaba en un programa social del Estado, juntos, y visitaba las comunidades y las instituciones educativas para fiscalizar, ¿no? Digamos, que cumplan con sus compromisos, con sus corresponsabilidades, ¿no? Asistir al colegio y todo eso. Y un día llego a una institución y el profesor había salido de clase, ¿no? Y como que me escondo y miro qué pasa, qué hablan, qué hacen, ¿no? Y el profesor le había dejado encargando al brigadier, ¿no? Al brigadier, a todos los alumnos, ¿no? Y el brigadier estaba ahí, te hablo del 2019, ¿eh? Con su regla, ¿no? Con su regla y todos, digamos, haciendo su tarea, hablando ahí, pero de vez en cuando jugando, haciendo sus niños, 7, 8 años. Y el brigadier, a todo el que le veía salir, levantarse, hacer eso, agarraba la regla y con la regla les paleaba, Silvia, así. ¡Pum! Les daba. Y yo como que les miraba. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que, digamos, algunas cosas siguen manteniéndose en las comunidades. Así ¿no? es. Y seguramente esta autoridad que le da el profesor al niño, esto se va a seguir replicando, ¿no? Sí, y sobre todo, más allá del colegio, yo creo que las frustraciones los muestras fuera de casa por lo que sufres en casa, ¿no? Ya. Y uno de ellos es el maltrato que existe en las casas, ¿no? Siempre he visto que cuando dicen que una persona es maltratada por su jefe, se va a su casa a gritar, ¿no? O cuando una persona es maltratada en su casa, no tiene un buen rendimiento en su trabajo. Entonces son consecuencias de lo que vivimos, cómo vivimos, ¿no? O cómo nos desarrollamos en otros ámbitos. Y es por ello que, ya yendo a un poco del tema de salud, el tema de salud mental en nuestra sociedad está terriblemente mal. Así es. ¿No? Y no hay esa reacción por parte de las autoridades de crear los espacios necesarios para poder desarrollar las terapias, porque son todas las personas que necesitan de alguna manera terapia. Por ejemplo, no tenemos más psicólogos en los hospitales, no tenemos más psicólogos, no tenemos psicólogos mejor preparados en los colegios. Se habla mucho del bullying entre alumnos, pero también hay bullying de profesores a alumnos, Sí. ¿no? Entonces, hay mucha cosa por ver en ese tema. Hace unos días veía a un cómico, Franco Escamilla se llama, un monólogo mexicano, y él contaba una experiencia de que cuando era niño, él, pues, le gustaba jugar pelota, ¿no? Y un día el entrenador va al aula de Franco y le dice al profesor que estaba profesor, por favor, un permiso para que salga Franco a jugar y sus demás compañeros de la selección, ¿no? Y el profesor mismo le pregunta, oye Franco, ¿tú juegas? Sí, profe, sí juego. ¿Y de qué? ¿De balón? Sí existe. O sea, es una experiencia y él en su lenguaje mexicano, chale, pinche profe, le dice, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué esa reacción, no? Uh-huh. Y aunque lo comenta en son de experiencia, de broma, pero si lo tomas en la realidad, existe ese tipo de violencia Por supuesto, emocional. existe, y existe aquí en San Martín, ¿no? Existe en San Martín, conocemos de casos que los chicos te cuentan, te dicen, pero que son incapaces, o no son incapaces, tienen miedo de denunciar, ¿no? Que ahora los chicos se alegren porque han terminado el colegio, es raro. O sea, nosotros llorábamos terminando el colegio. Sí. Ahora dicen, ay, por fin terminó el colegio, ¿no? Con cierta nostalgia por los amigos, pero con cierta alivio por algunos docentes. Exacto. ¿No? Y eso existe. Muchos que han sufrido bullying, yo he sufrido bullying. ¿Tú has sufrido bullying en el colegio? En el colegio, que yo recuerde, no. ¿O has sido, cómo se llama? Demasiado tranquila he sido en el colegio. Bien tranquila. ¿Eras inteligente? No era chancona. Okay. Inteligente yo creo que sí, pero si hubiera sido más chancona, hubiera estado en los primeros puestos. Okay. Pero no he sido chancona. He sufrido mucho con los números. He sufrido mucho con física, que no sé cómo, yo no cómo los he aprobado. Conocía. Yo no sé cómo terminó el colegio. Estábamos en academia, además, fuera del colegio, para poder entender
profesor te explicaba de una forma en el colegio y en la academia te explicaba y entendías. Porque o sea, tú sabes que para llegar a un resultado en matemática puedes usar diferentes estrategias, Silvia, ¿no? debe ser. Bueno, te soy sincero. Pero no, o sea, he sufrido siempre en matemáticas, en física. Porque todos los que esas hemos cosas. estudiado temas, yo soy trabajador social de profesión, así que todos los que hemos estudiado carreras sociales, comunicación, los números están ahí como que pasé, no sé cómo, pero Sí, cuando yo veía a mi hijo que estaba en la universidad, ingeniería de sistemas, y me escribían números, letras, igual, no sé qué, ¿y qué estás haciendo? Me dice, bueno, nunca entendí ni quiero entender. el número con la letra nunca va. Nunca va, no son hermanos. Definitivamente, pero bueno, pues los cerebritos, pues bueno, nosotros también tenemos otro tipo de cerebritos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo ves esto de que, por ejemplo, muchos compañeros chancones, inteligentes, brigadieres, o de repente vagos, ¿no? Digamos, están ahí, no hacen la tarea o no hacemos la tarea. En la vida te vas dando cuenta de que a veces el que menos aplicado está bien, está estable. Yo creo que eso es relativo, sí, porque... Pero hay casos. Sí, hay casos, así como hay casos de que los relajados siguen siendo relajados y siguen siendo unos Totalmente. vagos, ¿no? Y los chancones tienen un buenos puestos de trabajo, económicamente rentables, ¿no? Entonces, yo creo que eso es relativo, ¿no? Nada te asegura de que porque tienes un hijo chancón vaya a ser pues recontra dotado, y en otros casos sí. Así es. Y el vago pues que resurja, ¿no? Así es. También hay casos, pero también hay vagos que siguen siendo vagos. Ay, es verdad. Silvia, nos gustaría o me gustaría hablar de otros temas, pero la verdad la coyuntura actual nos invita, nos obliga a hablar. ¿Cómo ves la realidad peruana, la realidad sanmartinense, política, social? Yo creo que estamos siendo malos electores. Okay. Estamos siendo malos electores porque no estamos analizando en su debido momento a quiénes vamos a elegir. Ya, y no solamente me refiero en este caso al presidente de la República, que era como se le veía como algo nuevo, algo novedoso, algo de pueblo, algo que podría ser de otra manera, ¿no? Sin embargo, la decepción venía una y otra vez y cada vez las decepciones eran más fuertes, es mi punto de vista. Pero en lo que sí ahora se está solicitando el cierre del Congreso, yo discrepo. ¿Por qué? Porque los congresistas están ahí también porque nosotros los hemos elegido. Que si bien es cierto hay reglas de juego, que la cifra repartidora, que no necesariamente es los que nosotros elegimos o los que tienen mayoría, ¿no? Tenemos un congresista con 2,000 votos, pues, ¿no? Yo creo que si se dan las elecciones yo me lanzo, pues, ¿no? Con las mismas reglas. Pero el tema es que para poder volver a elegirlos tiene que haber una reforma real. Y eso no se hace cerrando el Congreso y pidiendo elecciones en 2 meses. No vamos a lograr eso. Así ya es. el jefe del Jurado Nacional de Elecciones ha indicado que un proceso dura 9 meses. Un proceso dura 9 meses porque primero tienen que tener las internas, tienen que haber la inscripción de candidatos, tienen todo ese cronograma que ya más o menos conocemos tanto que estamos en estos 6 años eligiendo, ¿no? Y seguimos eligiendo mal. Y la presidenta creo que ha sido, para mí, aceptable la decisión de decir, sí, vamos a elecciones, pero el 2024, abril, marzo, 2024. Y así no quieren el 2024 ya, pero que dejen cumplir los 9 meses reglamentarios, porque al final Exacto. El presidente igual se va a juramentar el 28 de julio. ¿Y quiénes son nuestros posibles candidatos por ahí que se rumorea? Hasta ahora no sé. Hasta ahora no sé, como presidentes, Keiko... No sé si se va a animar otra vez. Pero ¿no? hagamos una lista. Ponte Keiko, ya. Vizcarra. Antauro. Ay, por Dios. Pero es una realidad. Sí, es una realidad. Entonces, si te das cuenta, es como que casi lo mismo. Casi lo mismo. Casi lo mismo. ¿Y sabes cuál es el otro gran problema en las elecciones a los congresistas?
Yo digo, seguimos eligiendo lo mismo porque no analizamos, no vemos su hoja, su misma declaración jurada que ellos firman, tienen sentencias, tienen investigaciones fiscales, no solamente hay que leer lo que nos da la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones, vamos más allá. O ¿no? el Facebook, ¿No? o la cara bonita. Claro, porque por ejemplo, tenemos presidentes regionales, el presidente de Arequipa, no sé si es el de ahora o el de anterior, tenía denuncias por violación sexual y ha ganado. Okay. Y ha ganado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos eligiendo? ¿Cómo permitimos que ese tipo de personas con sentencias, con investigaciones, sigan teniendo un espacio? ¿Quién elige? Nosotros estamos eligiendo. Nosotros elegimos. Y de aquí a 2 años otra vez vamos a estar pidiendo que cierren el Congreso. Por eso cuando escucho que dicen abajo Dina Boluarte y nuevas elecciones, yo digo, pero Dina Boluarte ha entrado dentro de una estructura, una candidatura, ¿no? Claro, y que era parte de la plancha presidencial. Y es lo correcto, el Congreso ha hecho lo correcto. Por ¿no? supuesto. Estemos o no de acuerdo, han sido elegidos en esa plancha presidencial, ¿no? Claro, y ahora se habla de que quieren la libertad de Pedro Castillo. Bueno, eso yo creo que ya es un tema que lo tendrá que ver el Poder Judicial, que no está que también está algo desprestigiado como la Fiscalía de la Nación. Bastantes desprestigiados nuestros estamentos que imparten justicia, ¿no? Pero yo creo que lo último que hizo Castillo ha sido bastante torpe. Bastante torpe, por no decir otra palabra. Mira, te digo, ¿no? Torpe, y la verdad que me da pena. Así, yo lo vi ese día, estaba colgando videos ese rato y me dicen, oye, hay mensaje a la nación, y cambio y veo y digo, oye, qué pena, o sea, no había ninguna forma de cerrar al Congreso, de nada, no había opción, pero él lo hizo. Y lo hizo temblando, ¿no? La hoja temblaba. Y dicen que estaba que le habían drogado, decían, ¿no? Es lo que dice Puca, ¿no? No, entonces, pero cuando le quieren sacar la muestra toxicológica no acepta. En el penal no acepta. O sea, hay demasiadas incongruencias, demasiadas cosas que por lo que ahora la gente se está peleando en las calles. Los ciudadanos están destruyendo las mismas ciudades, ¿no? Con actos vandálicos. Silvia, ¿y tú crees que Castillo ha tenido la capacidad de redactar el documento de cierre del golpe de Estado? No. ¿Quién crees que lo ha hecho? Bueno, pues sus allegados, ¿no? Lo que dicen, lo que ya se está rumoreando, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no creo que él lo haya hecho, o sea... Pero él lo leyó, pues. Pero él lo leyó. Él es el presidente. Él es el presidente. O sea, a mí me pueden dar cualquier discurso y si yo creo conveniente lo leo. Lo habrá creído conveniente, pues, ¿no? Ese es mi punto de vista. Quizás me van a decir ahora, pues, que hayquista, ¿no? Por opinar eso, ¿no? Seguro. Pero no me interesa. Creo que eran las 3 de la tarde. Él pensó, me cierran a las 3, así que antes de que me cierren yo les ventajo. Y leo cualquier cosa. Él pensó eso, y leo cualquier cosa, y no analizó las consecuencias de lo que estaba haciendo, porque no solamente es él, o sea, con toda su familia, todo eso, todo lo que ha pasado, entonces creo que se fregó solito. Es lamentable, y toda esta corriente de violencia está llegando a la región San Martín. Y ya llega el 15. El 15 llega, pero ya he visto algunas movilizaciones que están ahí, el Fresides. ¿Qué opinas del Fresides? La verdad que... Sí, en el comunicado del Fresides... y en las declaraciones que hace Roger Heredia, él dice que piden la libertad de Castillo, ¿no? Entonces, estamos yendo a luchar por un tema que no nos de la corresponde. sociedad o por defender a alguien, ¿no? No sé, yo creo que se está desvirtuando mucho. Reitero que espero que el 15 no haya el vandalismo que ya vivimos hace poquito con el Fresides y que nadie salió responsable. Y Roger Heredia nunca se ha hecho responsable de ello. Él es el presidente del Fresides y como presidente del Fresides, así como están, por ejemplo, por poner un ejemplo, aunque sus rangos son bastante diferentes, están indicando que la presidenta Dina Boluarte tiene
por supuesto que tiene responsabilidad por las muertes. Y lo mismo tiene que suceder con estos presidentes de frentes de defensa cuando existen estos vandalismos. O sea, no es posible que destruyan una pista de aterrizaje que tanto le ha costado a la misma población. Cuando ¿no? ves que se incendia una comisaría, cuando ves que destruyen la fiscalía, dices tú, oye... Hasta los hospitales. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, eso yo particularmente no lo voy a... Estás defendiendo al pueblo, agrediendo al pueblo. Exacto. Exacto. O sea, Como conversábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Tengo amigos empresarios que son emprendedores, ellos mismos han armado sus negocios y están preocupados porque han hecho pedidos para Navidad que no saben si va a llegar porque las carreteras están cerradas. Exacto. ¿No? Se está perjudicando a la misma población, no estás perjudicando a los congresistas, no estás perjudicando a los ministros, no estás perjudicando ni siquiera a Pedro Castillo porque está ahí bien guardadito, no estás perjudicando, ellos no se están perjudicando, ¿no? El pueblo se perjudica. Es el mismo pueblo que se está perjudicando ante estas paralizaciones, ¿no? La protesta es buena, protestar es bueno, pero cuando ya existen este tipo de actitudes que desvirtúan totalmente cualquier protesta, como son los actos vandálicos que ya hemos visto, ese saqueo que hicieron a la fábrica de Gloria, entonces todo eso desvirtúa una verdadera lucha, una verdadera necesidad de que sí, pues, tenemos que tener buenos representantes. Pero reitero, ¿quiénes elegimos a estos representantes? Somos nosotros. Hay muchas protestas que son justas, ¿no? Por supuesto. Pero las formas es lo que le da viabilidad a una protesta, ¿no? Hablan de que la policía está reprimiendo. Yo me pregunto y me pongo a pensar, ¿no? A ver que la policía no haga nada y les permita hacer todo lo que quieran hacer porque su objetivo es llegar al Congreso, ¿no? En estas marchas que se dan en Abancay. ¿Qué sucedería? Si es que la policía no haría absolutamente nada. Vete, ¿qué vas a hacer? ¿Destruir? Eso, ¿no? Yo creo que si tuvieras hijos, si tuvieras familiares, policías, tu análisis sería diferente, ¿no? Yo creo que eso, como ciudadanos, debemos pensar más allá de lo que realmente, o sea, definitivamente nuestros políticos, cada vez que entra un nuevo político, nos decepcionan. Y eso es cierto. Y sí estamos en la facultad de decirle hasta aquí nomás. Pero teniendo mucho cuidado con lo que también estamos haciendo con estos actos vandálicos. Hace unos años recuerdo la ley de juventudes que se luchó y se luchó bien, ¿no? Con algunos actos vandálicos también en la capital, pero en las provincias se movilizó de manera diferente, ¿no? Hicimos diferentes acciones, pero no usando la violencia. En la capital sí. Y se logró revertir ese tema, ¿no? Ese tema. De la famosa ley Pulpín. La ley Pulpín. Así es. Es verdad, recuerdo. Pero en todo caso, algunos reclamos son justos, pero la forma como lo haces, ¿no? Hace unas horas escuchaba una frase que decían, ella no ha sido elegida democráticamente y venía del Fresides, ¿ah? Uh-huh. Te pregunto, ¿el Fresides qué representatividad tiene? Personalmente yo no veo que tiene representatividad. Bueno, no tiene bases. No tiene bases, pero dicen que se van a concentrar todas las bases y las rondas acá en Tarapoto. Eso es lo que dicen, ¿no? Las rondas quizás tienen estructura. Claro. Pero el Fresides que se abraza de las rondas. Seguramente. Pone como que, no, mi base es la ronda, porque yo personalmente no tengo, ¿no? Y como no tengo... Sí, pero el decir eso, y creo que ya lo habíamos hablado también, es parte de una plancha presidencial. Es como cuando elegimos a un alcalde, elegimos a su primer regidor y elegimos a los regidores, y cuando el alcalde no está, el que asume es el primer regidor. Es toda una plancha de alcaldes y regidores. Entonces, no podemos desconocer ello, ¿no? Exacto. Se está sumando, dicen también el SUTEP. El SUTEP también ya se ha pronunciado y se está sumando. ¿Qué opinión tienes? Sé que tu papá fue sindicalista, sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué opinión tienes de algunos sindicatos o sindicalistas que se perpetúan en los cargos?
Bueno, ningún sindicalista que se perpetúe en el cargo es bueno, ningún político tampoco, ya lo hemos vivido en los años 90, ¿no? Definitivamente no es bueno porque se crean las malas mañas, pues, ¿no? Y Pedro Castillo viene, pues, de esa línea. De esa línea, ¿no? No se ha perpetuado porque joven empezó y joven asumió la presidencia, ¿no? Y por eso te digo que se esperaba que sea algo totalmente distinto. Sin embargo, con todo lo que empezó a salir, con esto de los colaboradores eficaces, que solamente reventó pus por todos lados. Por todos lados. Ahora, todo el mundo dice que le ha dado dinero a uno para que le dé al presidente, pero él dice que nunca ha recibido nada. Bueno, los presidentes pues nunca van a ir directamente. No digo que haya pasado, no me consta, pero ya lo que se estaba viendo era demasiado, pues, ¿no? Hasta no se ha perjudicado como San Martinenses con el puente Tarata, ¿no? Así es. Ya no se ha logrado hacer porque han habido ahí intereses particulares, ¿no? Y te aseguro que nos va a seguir perjudicando con el puente de Sauce, que también está con problemas. Sí, pero eso ya es más del gobierno regional. Gobierno regional. Sí, eso es un tema que también como que existe, a mi punto de vista, la necesidad de que salga, sí o sí. Bueno, la licitación ya se hizo, pero están habiendo algunas observaciones por parte de Contraloría. Hace unos días vi un reportaje que como que habían ahí algunos enterrados. Enterrados, resucitados y todo, ¿no? Pero bueno, en todo este tema, los medios de comunicación han sido un papel fundamental para mostrar a la población lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Hay algún medio de comunicación crees que están alineados, están...? Mira, lamentablemente hemos podido ver, mientras pasa el tiempo, sobre todo en los 90, pero que ese tipo de actitudes no se han perdido, que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, trabajan por intereses. Juegan su propio partido, ¿no? Juegan su propio partido. Sí, ya nos hemos dado cuenta en estas últimas elecciones que tenían su candidata, pues, ¿no? Y no sé, el hecho de concentrar medios no permite, o no permitía, porque ahora con los medios alternativos y con las redes sociales se está logrando poder conocer otros puntos de vista, ¿no? Sin embargo, yo he podido ver en estos días algunos medios, sobre todo digitales, como que están dándole la razón a siempre los mencionan como ciudadanos que están protestando, ¿no? Okay. Bueno, ya hemos dicho que la protesta no es mala, sino Exacto. la forma como ya están vandalizando las cosas, eso no lo muestran. Entonces no me vengan a decir ahora que solamente los medios grandes seleccionan información. Exacto. También está pasando con los medios alternativos. Ayer veía a una periodista que entrevistaba a una señora y decía, no, nosotros escuchamos a todos, ¿no? Pero le ponían a hablar a una señora que claramente se veía que no tenía conocimiento ¿no? Entonces como que, sí, te doy la potestad de hablar, pero te pongo al más indefenso, al que no tiene más información, tú habla. Entonces haces ver como que la población está, ¿no? Está equivocada. Entonces como que también hay un direccionamiento a quién le pones el micrófono, ¿no? Por eso te digo, pues, sus propios intereses lo manejan y son los dueños de los medios, porque muchas veces los reporteros hacen su chamba. Hacen su chamba y hacen lo que les dicen, porque no tienen de repente otra opción, pero no duran mucho porque no se puede trabajar así. Definitivamente no se puede trabajar así. Además del periódico en donde yo he trabajado, gracias a Dios, nunca me han condicionado nada y he trabajado tranquila. Y por eso sigue vigente. Así es, ahí estamos. O sea, el diario Voces, para ir terminando, el diario Voces es un diario que ha calado en la población, es un referente regional, ¿no? Aunque esa palabra ahí la estamos agarrando, tío. No me va a decir que estás plagiando. Están plagiando, pero sí, es un referente, ¿no? Sí, seguimos y estamos ya viendo también nuevos rumbos porque el tema digital está absorbiendo. He visto que se está digitalizando. Estamos viendo va a tener su podcast.
Esperamos que sí, ¿no? Y también un programa virtual, ¿no? Ok. Eso es lo que buscamos y por eso ya me están exigiendo que regrese para poder Ok. empezar con este proyecto, ¿no? Con otros chicos, gente joven, pero con una asesoría cercana, ¿no? El diario de Voces es referente, pero también tenemos personajes referentes en el diario. Y me gustaría ir concluyendo, pero hablando de algunos de ellos. Hugo Anteparra, por ejemplo, es un referente del diario. Hugo Anteparra empezó con nosotros, es uno de los reporteros que más de 15 años ya en el diario. Han pasado varios también, pero él se mantiene. Sí, hemos tenido algunas discrepancias, pero también hemos logrado equilibrar algunas Fotos cosas. antiguas veo de Hugo, sin cachete, así flaquito, con unas camarotas. Eso es antes del periódico, Eso- mucho antes, ¿sí? cuando él estaba en Panamericana, ¿no? El antes y el después, si tú le pones ahí Así es, el antes y el después, ahí está infladito ahora. otro personaje que aparte de ustedes que siempre están vigentes acá, le veo a José Luis Rodríguez, que también siempre lo veo Claro, con... el Puma empezó pues él como que empezó el tema de estar en la televisión y solamente ponía fotos y texto. Ah, ok. No, su refugio el Puma, en Antares, recuerdo. Ponía las fotos, el texto y todo el mundo veía, todo el mundo esperaba el refugio del Puma porque eran fotos, texto y te veías a veces ahí, pues, ¿no? En nuestros tiempos, en aquellos Sería tiempos bonito salir ahí en salíamos, foto. wow, salíamos a la calle, pues ahora casi no nos dan ni ganas de salir. Entonces, salir ahí era pues lo máximo, ¿no? Sí. Y luego trasladó su espacio al periódico, ¿no? Entonces con él también estamos desde que iniciamos. Además de un trabajador, de un colaborador, es amigo de familia, muy amigo de mi papá. El hecho de que mi papá haya fallecido durante la pandemia ha sido bastante difícil porque del hospital lo llevaban al cementerio y no podíamos estar más de 6 personas. Bueno, eran 4, pero nos colamos ahí, Claro. 2 más, ¿no? Claro. Porque y era triste ver cómo las familias despedían así, no volvías a verlo, o sea, entraba al hospital y no lo volvías a ver. Tu papá murió con COVID. Sí, pero él ha tenido otras complicaciones, Ok. pero ya el COVID ha sido como el acabose, pues, ¿no? Entonces, lo que sí nos ha dejado bastante tranquilos es que hemos hecho todo por él para que tenga calidad de vida hasta que ya nos dejó, ¿no? El mejor reconocimiento creo que es el trabajo que ha realizado y la vigencia que ustedes lo están dando, ¿no? Así es, y lo que me ha gustado y lo que me gusta es que él ha tenido reconocimientos en vida, ¿no? Sí. Hubo una feria de libro con su nombre, estábamos con diferentes reconocimientos que le hacían en el Colegio de Periodistas, en la Asociación Nacional de Periodistas recibió la Pluma de Plata. Ok. Entonces, eso es bueno, Claro, y en vida. eso creo que se tiene que hacer siempre las instituciones a donde pertenecemos, ¿no? Que los reconocimientos sean en vida, en muerte ya no vale nada. Ahora estás fuera claro, siempre de cerca con el diario, pero laborando en otra institución pública. ¿Piensas regresar, como me dices, a activar otro tipo de...? Ese es el proyecto que tenemos, ¿no? Como te digo, el tema económico es el tema que a veces nos frena un poco, pero yo quisiera sí regresar a hacer proyecto, involucrar a chicos que están interesados también. Ya hemos tenido carrera de comunicaciones con la Universidad Científica, lamentablemente no logró la licenciatura en Sí. SUNEDU, y siendo una universidad bastante antigua de Iquitos, ¿no? Sí, así Acá es. era su filial, y era la única que tenía ciencia de la comunicación. Creo que ahorita tiene la Vallejo en Moyobamba, ¿no? Entonces estamos viendo estos proyectos, pues como te decía, todo está cambiando tan rápido que si te quedas, pues, ¿no? Entonces tienes que adecuarte. Trabajar la información de hace 20 años atrás o 10 años atrás a la actualidad, la noticia de hace 10 minutos ya no es noticia. Ya no es noticia. Ya Ha no cambiado. es noticia. Por ejemplo, en todos estos días de La vacancia, ¿no? de la vacancia, yo estaba compartiendo las cosas del Congreso, o sea, todo con fuentes oficiales.
No, porque tampoco puedes, Claro. porque te han contado. Todo con fuentes oficiales. Información del Congreso, de la PCM, de la Presidencia, del MINSA. Hasta ahorita no tenemos un ministro de Trabajo, No hay. ¿no? Entonces, todo estamos así buscando, y no solamente de Lima, sino también ahorita, como nosotros pertenecemos a la Asociación Nacional de Periodistas, tenemos información de diferentes partes del país. Ok. Entonces eso nos permite compartir lo que ellos también están haciendo en otras regiones y Claro. lo que está sucediendo en otras regiones. Y ustedes están publicando y ha habido nueva información. Y hay una nueva información. Y están publicando, Sí. sí. ¿no? Porque si tú pones, ahorita ya ni poner último minuto, ya poner importante, Ya resaltante, está. porque ya último minuto ha sido si te has demorado 2 minutos ya no es último minuto. Así es. ¿Cuánto Así ha cambiado la información, no? Bastante. Silvia, bueno, hay para rato todavía, esperemos tenerte nuevamente en el podcast. Esto ha sido como que una entrevista, digamos, fugaz, coyuntural. Lo que quería es conocer información, ¿no? de temas actuales también, ¿no? Esto se va a publicar de inmediato porque sí es un tema actual y que interesa a la población, ¿no? Así que yo te agradezco, sigue para adelante, regresa más, dedícate más al diario Voces porque queremos que Voces continúe con nosotros porque es un medio muy importante en la región y queremos que siga para adelante, ¿no? Por supuesto, nosotros hemos hecho nacer a Voces junto con mi papá y junto con el aporte de mi mamá, ¿no? Que si no hubiera sido el aporte de mi mamá, económicamente te estoy hablando, no lo hubiéramos logrado, ¿no? ¿Quién puso el nombre? Ha sido una conversa, ¿no? En una conversa una noche, ¿y qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y Lenin dice, Voces, pero tiene que tener un significado. Voces, pues, voces de la gente, ¿no? Voces de la gente que no tiene voz, pues, ¿no? Eso es lo que siempre hemos implementado. Y a partir de ello, Lenin siempre se dedicó a los temas ambientales. Ha tenido amenazas, ha vivido de todo, y ya luego también haciendo un poco de periodismo de investigación y bueno, continuando el trabajo. En el Perú ahora estamos escuchando bastante la palabra que se vayan todos. No, yo les diría que regresen todos a Voces y que hagan... Sería bueno, de verdad. Ese creo que es uno de los sueños que tenemos para poder como familia continuarlo. Esperemos que la situación mejore para poder estar nuevamente regresando por acá. Silvia, muchas gracias. Gracias a ti.